Rincón Literario, don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas. Muy buenas, pues un jueves más aquí disfrutando bueno, pues de este tiempo otoñal que nos invita a la lectura. ¿A que sí? Sí, sí, ¿A sí. que invita más a leer esto? Sí, O sea, el verano está muy bien leer en la piscina, en la playa, es maravilloso, pero Sí. no tendré yo dinero nunca para tener una casita con una chimenea, un sofá, un gato y eso, pero bueno, el gato a lo mejor pero el gato de la casa y la chimenea no. Pero eso es un momento ideal, lloviendo fuera, Sí, eso una lamparita de pie de estas, Sí, ahí que da una pequeña luz. Y a lo mejor en vez de cogerse uno una novela, Sí. pues a lo mejor se coge un libro de relatos, ¿no? Ah, sí, como el que tenemos aquí delante. Por ejemplo, ese podía estar bien, porque fíjese además qué título: Relatos de la hija del pecado. Ostras, Relatos de la hija del pecado. Y esto lo ha escrito nuestra invitada. Nuestra invitada, María García. Hola María, ¿qué tal? Muy Hola, buenas. muy buenas. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Ya solo el nombre es de esos que te hacen que se te vayan los ojos. ¿Qué es lo que podemos encontrar en Relatos de la hija del pecado? Pues lo suyo es que el título no se engañe. O sea, ha habido mucha gente que pensaba que era todo tipo relato más erótico, pero no. O sea, Hija del pecado viene de una novela que yo escribí cuando era jovencita que se llamaba El hijo del pecado. Ajá. Y ya me quedé con el nombrecito y decidí utilizarlo. Pero los relatos son de muy distinta índole, los hay de amor, de desamor, de muchos sentimientos, hay más cuentecito, hay poema, hay un poco de todo. Sí. Cuando escribías los relatos, ¿ya pensabas en hacer compilarlo todos en este libro, o iban surgiendo de manera natural y luego dijiste, tengo muchos, voy a sacar un libro? ¿Cómo lo planteaste? No sé si me he explicado por la Sí. Es más bien la segunda opción. Yo escribí todos estos relatos durante un periodo de tiempo de 10 años, desde los 16 hasta los 26. Los escribía en la agenda del colegio, de la universidad, en una libreta, en un folio, y luego decidí pasarlos todos a ordenador y dije, ¿y si los pongo en Wattpad? Y los puse en Wattpad. Y ya ahí empecé de repente, en una semana estaba en el top 1 de relato de habla hispana, y dije, ¿y si me atrevo a publicar? Y aquí estamos. Pero tú fíjate, muchas veces cuando uno empieza a escribir por primera vez, Sí. yo pienso que es muy importante el que alguien pueda animarte de alguna manera. Hubo alguien, cuando tú eras peque, y digo peque porque eras adolescente o antes o preadolescente, donde das a leer algunos de tus relatos ¿A quién? a alguna profe. Sí, era mi profesora de lengua. Sí. Era la directora del colegio. Yo estudié en un colegio de monjas y ella era pues la directora, se llamaba Sor María, falleció poco después de que yo terminara el colegio. Y ella, claro, nos mandaba un cuentecito para las clases de lengua y literatura. Me decía, María, es que de 3 párrafos que te he pedido me has escrito 3 folios. Entonces, al final, ella decidió empezar a publicarme cosas en una revista pastoral que tenía. Y así fue como me fue fomentando, y luego ya pues el resto de los profesores me fueron conociendo, me fueron alentando. Ostras, qué bonito. Y cuando publiqué este libro dije, el título no pega con que se lo dediqué a una monja, Bueno, pero es sí, que por ejemplo, para mí ella fue un gran impulso para decir, pues a lo mejor esto puede ser algo de lo mío. voy a contar dos cosas. Sí. Hace el lunes de esta semana estuvo en Parla Iñaki Gabilondo, Sí. en una charla con los chavales del colegio Luis Vives. Y les dijo una cosa que me parece fundamental, y me acordaba de ello según te estaba escuchando a ti, María. Dijo, a la gente que no cree en vosotros, ni caso. Ni caso. Creed, lo primero, vosotros en vosotros, mismos, sí. Y a la gente que no cree en vosotros, fuera. Ni Sí. caso. Y eso es lo que decía Iñaki Gabilondo, sabio entre los sabios. Y te voy a contar yo una anécdota mía que de alguna manera consiguió el mismo objetivo, aunque por un camino diferente. ¿Cómo es eso de los renglones torcidos de Dios? Pues algo, Sí. algo así. Y los caminos del Señor son inescrutables. Yo, no sé qué años tendría, estaba como en quinto, en sexto de IGB, que yo como Chema hicimos aquello. Sí. Y también escribí un relato sería en lengua, supongo, la clase que fuera. Y entonces, el comentario de la profesora, monja también, fue, ¿de dónde lo has copiado? Eso me puso nota negativa, ¿de dónde lo has copiado? Un relato que yo no había copiado, obviamente, que me había inventado yo. Y lejos de ser para mí eso una crítica o algo que me desanimara, pensé,
Si piensa que Que un lo- niño de los años que tuviera ha copiado esto de un libro, es que tan mal no me puede haber salido, ¿no? O sea que al final Sí, sí, sí. conseguí, De alguna forma se impulsa. me reafirmé, pero a través de otra cuestión. Ya cierro paréntesis. No, que iba a decir en línea a eso, aunque ha quedado ya un poco de lo de la hija del pecado, para una monja, al fin y al cabo, somos todos hijos del pecado, ¿no? Tal De cual. Adán y Eva, entonces tal cual viene, pues entonces no hubiera estado mal. Pero quería señalar la importancia, por eso he querido retomar esa anécdota si quieres, o esa experiencia tuya, la importancia de los profes cuando animan. Si es cierto, estoy de acuerdo con Iñaki de lo que has comentado, de que si alguien dice algo tuyo negativo, pasa del tema, Sí. pero si te impulsa, si te anima, eso es importantísimo, el que se animen. No obstante, ¿consideras que la escritura sirve de terapia? Muchísimo. Si lees los relatos que yo he escrito, a mí me ha servido de terapia, pero totalmente, porque tuve momentos en mi vida en los que a lo mejor no me atrevía a contar lo que sentía o lo que me pasaba, pero sí me atrevía a escribirlo. A lo mejor no tan directamente, era más en forma indirecta, pero me atrevía a soltarlo ahí. O pesadillas por las noches o algo así que siempre te están removiendo, y yo me despertaba y dije, ¿y por qué no hago un relato de esta pesadilla? Y lo escribía. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha servido para externalizar todo aquello que llevaba dentro en vez de tragármelo, y a día de hoy, pues claro, lo lees y dices, joder, qué mal. Y escribir algo tan personal y luego que te lo lean, ya no que sea para ti sola, ese paso de abrirte, al fin y al cabo, es complicado. Es bastante complicado, pero es que no siempre escribía lo que me pasaba, sino que me basaba en lo que me pasaba. Entonces, Vale. tienes que leer muy entre líneas para detectar qué fue lo que me pasó a mí y por qué escribí eso. Entiendo. Es casi un código tuyo personal que solo vas a saber Exacto. interpretar. Claro, que quien la conozca, digamos, o quien se sumerja en una lectura profunda, pues a lo mejor encuentra de alguna manera la autora. A mí me gustaría, ¿te importa que nos lea No, alguno? por Porque supuesto, por hay, supuesto. hay algunos relatos que son más largos y otros que yo hablaba con ella, digo, casi microrelatos, ¿no? Entonces, bueno, pues este tampoco es tan microrelato, pero ella que nos lea este y bueno, pues es una muestra de lo que se puede encontrar Pues, aquí. bueno, Cuando María. quieras, María. Sí, el relato se llama Tic Tac. Tic Tac. Pasan los segundos y las agujas del reloj se me clavan a cada paso que dan. No entiendo nada. No entiendo tu forma de ser ni entiendo lo que siento. ¿Alguna vez te has fijado en mí? ¿Te fijaste cuando me eché una colonia nueva o cuando me maquillé para que resaltasen mis ojos? ¿Te has fijado en que estoy atenta a cada detalle que sale de tu boca? ¿A cada cosa que puedo hacer por ti? Supongo que es demasiado obvio. Por mucho que intente ocultarlo, mi corazón parece querer salirse de mi pecho con el simple hecho de verte a lo lejos. ¿Qué me has hecho que ni yo me reconozco? Pero es un sentimiento agridulce, pues no sé qué sientes. No sé si confesarte todo esto por miedo a tu rechazo, a que te alejes de mí. No quiero perder esto que ni siquiera sé qué es, pero que para mí es algo demasiado valioso. Dicen que quien no arriesga no gana, pero cuando se trata de arriesgar mi tiempo contigo cambia la cosa. Quiero todo contigo, pero prefiero verte a la lejanía, aunque feliz. Creo que me he enamorado y duele. Dueles y gratificas. Me hieres con la misma facilidad con que esbozas una sonrisa. Me sanas. Y es que tienes ese poder maravilloso de hacerme sonreír y ser feliz hasta en mis peores momentos, solamente con tu presencia. No sé si algún día seré capaz de decirte tanto que llevo dentro, pero sí sé que me alegro de haberte conocido y poder disfrutar de tu presencia, un minuto al día al menos, pues es el minuto que es el más feliz de todos. Muchas veces el amor no correspondido, ¿no? O eso que a lo mejor a una edad determinada duele más que en otra. Yo creo que duele siempre, la verdad. Te lo tomas con distinta filosofía, pero doler duele siempre. Sí, porque quizá ese amor adolescente, ¿no? Donde todavía te quieres hacer mayor, pero para alcanzar algunas cosas, pero luego cuando llegas a esa edad te das cuenta de que a lo mejor has perdido un poco el tiempo anterior, ¿no? Buscando algo bueno, pues que a lo mejor no llega, ¿no? De alguna manera. Cuando lees los relatos de la María de... Has dicho que empezaste con 13, ¿hay algunos de 13, 14? Entre 16 y 26, perdón. sí. Cuando lees los relatos de la María de 16, ¿qué piensas? Me acuerdo del momento en el que lo escribí. De hecho, este en concreto, me acuerdo hasta a la persona a la que hacía referencia. Y es un dato curioso porque no hace mucho me reencontré con esa persona y me enteré que él sentía lo mismo que yo.
y nunca nos dijimos nada. Esto da para una peli. Sí, sí, no, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, y aquí lo hemos, en Rincón Literario lo hemos comentado algunas veces, bueno, las oportunidades de decir te quiero, de decir te echo de menos, de dar un abrazo, de hablar sinceramente, ¿no? Quizá vivimos en una sociedad donde la sinceridad y sobre todo a la hora del amor nos vetamos nosotros mismos, ¿no? El perder la oportunidad de decirle a una persona me gustas o de decirle a una persona te quiero, cuando en esas edades nuestro entorno es el universo, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que también conforme vas avanzando en la edad, te das cuenta de que decir te quiero no es tanto hay que ver y si me rechaza, sino yo lo suelto y a ver qué pasa. Claro, pero además es un sentimiento, muchas veces, y vuelvo a insistir, también lo hablamos aquí, ¿no? Se enseña matemáticas, está muy bien, geografía, historia, tal, pero ¿y los sentimientos? ¿Y la forma de interpretar los sentimientos? Lo primero, de identificarlos, y una vez que los identificamos, el que se nos eduque de cómo gestionamos esos sentimientos, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando sientes afecto, cariño, amor, si quieres, ¿no? Por alguien de tu entorno, chico, chica, chica, es que me da absolutamente igual. El amor no entiende de sexos, entiende de personas, donde te toca el corazón y entonces el poder de alguna manera confesarlo, ¿no? Sí, también es algo que es más fácil decírselo a un amigo, a una pareja, que decírselo a unos padres. Es Sí, distinto el amor, pero también es cierto, y me he estado dando cuenta durante mucho tiempo, que nos es más fácil decirlo a una amiga, ay, te quiero un montón, pero decírselo a tu madre, a tu padre, no te sale tanto, y creo que es el amor más puro, porque lo hemos tenido desde que nacemos, y eso también no sale tan fácil, pero a lo mejor se dice de otras formas. Nos has comentado que tenías una novela, aparte de El hijo de lo prohibido, ¿no entendía que se titulaba? El hijo del pecado, El hijo sí. del, ay, perdón, el hijo Sí. del pecado. Que entiendo que se escribió en el periodo en el que tú has escrito también estos relatos, ¿no? Más o menos. ¿Cuántos años tenías hace cuánto se publicó? No la llegué a No, no la has publicar. llegado a publicar. No, este es el único que tengo publicado. Tengo 2 novelas más escritas. Ajá. Una tendría unos 15 añitos, estaba en el colegio todavía. Y otra con 20, que es esta, El hijo del pecado. Y no las he publicado, no me salió publicarlas. Esto sí, pero sí es cierto que me empecé a cuestionar de si lo mío era escribir novela, era escribir relato, y dije, ¿y por qué no todo? De hecho, ahora estoy con una novela también. Vale, cuéntanos un poco de qué va. Sí, se puede contar, aunque Sí, no sí, muy sí. supersticiosa para estas cosas y hasta que no salga publicada yo no lo cuento. No, a ver, es una novela que creo que puede ser muy necesaria para algunas personas porque habla de una persona que entra a destiempo a la universidad, ya empieza a sentirse fuera de lugar. Vale. En un presente donde todo es muy efímero, entonces justo en ese momento la deja su pareja. Encontrar el amor en esta sociedad ahora mismo es complicado, tiene que enfrentarse no solamente ahora a la universidad a destiempo, último año, sino que encima la ha dejado su pareja. Sus padres por cuestiones laborales se van de la ciudad, tiene que sostenerse sola para poder seguir viviendo en esa ciudad rodeada de sus amigos y sus seres queridos a base de becas, esa búsqueda de empleo que nunca llega. Entonces engloba esos 4 últimos meses de universidad y toda esa presión a la que se somete una persona por presiones externas que ella no ha buscado. ¿Y cómo va de, quiero decir, si esto fuera la batería del móvil, tenemos la novela al 80%, al 90%, al 17%, al cómo va? Yo diría que entre el 80 y el 90 Ah, está bueno, ya. o sea, que está ya a puntito de cargarse Yo, todo. no obstante, antes fuera de antena le he dicho, vamos a ver, María, retoma aquellas 2 novelas. Claro, ¿por qué O sea, no? retoma ¿Por qué no aquella- las publicas? A lo mejor les echas un vistacillo. Claro, ¿sabes? claro, Siempre, claro, yo creo claro. que eso- Hay eso que es verlo, pero- interesante, ¿y por qué no? Claro, porque yo le decía, la María de ahora, que se calce las zapatillas de la María de 15 años Es que y yo creo lea que- esa es que novela. de lo que te conozco, Claro. María, que es de ahora, me da la impresión de que tú estás muy satisfecha con este libro. Estás como muy contenta de cómo ha salido, de la recepción que ha tenido, de lo que sientes tú cuando lo ves y cuando te hablan de ello. ¿Por qué no hacerlo con lo que tienes escrito ya? Sí, sí. Por esa parte sí. Lo que pasa que, claro, para mí publicar era un sueño. Yo ya he publicado. Para mí no es tanto el hecho de que me lean, sino... Bueno, pues de que me lean, de que me compren, sino de que me lean. Lo he dicho al revés. Yo ahora mismo no siento que esté en sintonía con esas cosas que escribí en ese momento. Que a lo mejor en un futuro me lo puedo plantear, lo puedo publicar, pero ahora mismo creo que ese era un momento de mi vida en el cual yo tenía unos pensamientos, unos sentimientos y los plasmé ahí, que ahora mismo no me siento tan conectada con ellos, entonces los tengo ahí un poco apartados.
quizá en un futuro decida lanzarme y publicar lo que tenía, darle una vuelta, pero ahora mismo creo que se quedan para mí. Es interesante eso porque, por un lado, yo entiendo toda tu lógica, ¿no? No voy a publicar algo con lo que no estoy en estos momentos Claro. con consonancia, En ¿no? consonancia, Algo que sí, concuerde con lo que yo siento. Pero también pensaba otra cosa. A lo mejor hay algún lector o lectora que justo está viviendo lo que tú vivías. Entonces, y le va a venir utilísimo. Claro, por eso le digo, ponte las zapatillas de la María de 15 años, échale un repasito a la historia y que no se haya quedado arcaica, y si no, pues ponle un título arcaico, ¿no? Y entonces a lo mejor, y puede estar interesante, porque yo cuando voy a ferias con mi literatura, noto que hay mucha gente joven de 13, 14, 15 años que le gusta leer, y que a lo mejor la historia que la María de 15 años tiene escrita, pues a lo mejor le puede entretener, le puede guiar o le puede alumbrar de alguna manera. Un poco spicy es este Relatos de la hija del pecado, hay un poquito de... Hay un poquito. Sí, Hay un poquito, sí. sí. Hay algunos, Chema que sí, dice un poquito María, pero dice Chema que sí que hay. Sí, vamos a ver, a lo mejor ella... tampoco hace falta uno ponerse un ventilador al lado, pero hay algún relato interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, date cuenta que habla del amor, del desamor, pero trata muchos temas, habla de los sin techo también en algunos de ellos, de problemas. Quiero decir que son experiencias o vivencias que María ha tenido en un momento determinado y las plasma ahí. Entonces hay para todos los gustos. Está ese poema, que ese poema ¿cómo surge? Que antes me lo has dicho, Sí. Y me ha parecido muy interesante. El poema que hay surge en una época en la que yo estaba en teatro, Sí. y fue el terremoto de Haití, que murió muchísima gente y hubo una desgracia enorme. Entonces mi profesor de teatro nos recomendó, bueno, más que recomendar, nos mandó de tarea buscar relatos que tuvieran que ver con desgracias, porque querían hacer una gala benéfica para recaudar fondos y querían pues que el grupo de teatro lo interpretáramos, ese relato, alguien lo leía y el resto lo interpretábamos en sombras. Y yo dije, ¿y si lo escribo? En vez de buscarlo. Claro, sí. Digo, más acorde a lo que está pasando que escribir sobre lo que está pasando, y efectivamente fue el que se leyó, fue el que se eligió, y yo encantadísima de que todos esos fondos fueran para esa causa. Por eso muy interesante. A ver, más recomendaciones web, lo que tú... Recomendaciones. Fred y Gloria. Fíjate, un álbum ilustrado maravilloso donde se habla de algo muy importante. ¿Hace cuánto tiempo que no recibes una carta? Que no sea del banco, que no sea de publicidad. La tasa de basuras del ayuntamiento. Por ejemplo, pues entonces aquí lo que hace es, se escriben una carta porque mantienen una relación por correspondencia que vive al otro lado del océano. Pero ¿dónde está el océano? ¿Cómo de grande es el océano? Entonces son esos personajes que son Fred y Gloria, donde es maravilloso esa correspondencia que tienen. Y llegan a encontrarse. Bueno, pues descubrirlo si queréis en Fred y Gloria de Raza Tep, y está editado por Flamboyant. De verdad que un álbum ilustrado precioso. En páginas web, para los que os guste el mundo del cómic, zonanegativa.com es una página maravillosa que tiene que ver con el universo del cómic. Y para los jóvenes, si queréis, adictalosLibros.blogspot.com, donde vais a encontrar muchas reseñas de libros y bueno, podéis participar y colaborar en algunos libros que hayáis leído y demás. Como digo, son dos páginas muy interesantes. Muy bien, María, pues encantado de tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y cuando tengas el libro de los que están escritos o de los que estás escribiendo publicado, te vienes por aquí otra vez. Perfecto, muchísimas gracias. Para la semana que viene, Chema. Días de entretiempo. Laura Ester, que vive en Getafe, y bueno, pues nos visitará la semana que viene. Y bueno, pues estaremos aquí con ella y bueno, pues lo que dé de sí nuestro rincón literario de la semana que viene. Chema, entonces hasta la semana que viene. Nos vemos. Gracias. A vosotros.